Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer otro diálogo por el porvenir con Simón Levy. Vamos a esperar que se conecte. Feliz lunes. Hoy el tema está buenísimo, entonces agárrense. Ahorita un segundo les digo. Aquí viene Simón. Vamos a ver si se conecta. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están, queridos? Ahí está Simón. Hola Simón, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a México. Muchos saludos, un abrazo grande. Abrazo, abrazo. ¿Qué tal, Londres? ¿Todo bien? Pues aquí en cuarentenado, pero muy bien y con mucho gusto de estar aquí con ustedes, con mucha alegría de volverlos a saludar. Qué bueno, encantado. Oigan, pues para todos los que están aquí, hacemos esto todos los lunes, estas pláticas, nos adaptamos a los horarios, a los diferentes continentes y a las posibilidades de agenda, pero siempre lo estamos haciendo los lunes en las tardes, estos diálogos por el porvenir que ya nos están copiando, ¿verdad, Simón? Ya vi por ahí, ya vi Ya, por ahí que nos están copiando. ya, oye, hasta en eso, qué barbaridad. Pero está bien, como dices tú, las copias es el sinónimo más importante De halago. de halago. Claro, claro, así es, Exacto. totalmente. Oye, querido, pues mira, digo, primero que nada, siempre un gusto platicar contigo. La verdad es que este tema es súper importante, es de mis temas favoritos. Lo propusiste, entonces si quieres tú aviéntate la introducción y de ahí nos arrancamos. ¿Cuál es el tema de hoy, Simón? Pues mira, uno de los temas importantes, Diego, que creo que muy pocas veces se discute, más bien no se ha discutido, es la importancia de construir sociedades que sustituyan a la esperanza, que es uno de los venenos más grandes del populismo, Mm, la esperanza, confiar siempre en otro, depositar en el otro las soluciones y construir sociedades de la responsabilidad, pasar de la sociedad de los espectadores de butaca a ujú. los actores que construyen y que asumen la responsabilidad de la evolución social y de la evolución individual. Y eso un poco, Diego, con lo que ha estado también pasando, con la importancia de la identidad de los seres humanos Ujú. y con la crisis de la personalidad de las personas, que nos da miedo ser lo que somos, porque ¿qué tiene que ver la identidad con la responsabilidad? Si Mucho, tú sí. no, si tú no te asumes como persona, si tú no te aceptas lo que eres, no puedes construir una sociedad de responsabilidad. Ujú. Entonces, es la relación entre el ego, la crisis de las identidades y el problema de la sociedad que vive en el alcoholismo de la esperanza en lugar de la construcción de la responsabilidad. Es el tema de hoy, Diego. No, pues está buenísimo. Digo, la verdad, eso que dijiste, el alcoholismo de la esperanza, me parece increíble porque justo la esperanza se volvió una droga, ¿no? Una droga que Droga. se vende, una droga que se vuelve dependiente, una droga a la que nos volvimos adictos y totalmente una droga, ¿no? Y justo porque, justo estuve escribiendo este fin de semana sobre el tema de la dignidad, ¿ok? Y aquí me parece importante que hablemos de la dignidad en un modelo de pensamiento individualista, ¿ok? La dignidad, desde la perspectiva filosófica, solo se logra a través del otro. Alguien más te tiene que determinar digno. Tú no te puedes autonombrar digno. Nadie es digno por sí solo, nadie se puede categorizar como digno. La dignidad te la tiene que asignar alguien más, un otro, un externo. Pero lo más interesante de todo esto, para que tú recibas el comentario de alguien más, tú lo tienes que juzgar por lo menos como un igual. Nosotros no escuchamos y no le damos valor ni peso a las palabras y a los juicios de aquellos que nosotros consideramos como menos que nosotros. Entonces, estamos en un impasse. ¿Por qué? Porque los que están arriba buscan hacia abajo que los de abajo les atribuyan un valor de dignidad. Pero al mismo tiempo, como ellos no los reconocen como iguales, la dignidad que los de abajo les dan a los de arriba nunca es suficiente. Y los de arriba no le ofrecen nada de dignidad a los de abajo. De Entonces, acuerdo. estamos en un impasse donde una sociedad individualista, que no hay dignidad, porque de solos nadie se puede atribuir el valor de dignidad, y por otro lado, como no hay igualdad, ni siquiera entre unos y otros nos podemos dar ese valor de dignidad, porque la dignidad se atribuye entre iguales. Yo quisiera empezar preguntándonos cómo en una sociedad tan marcada por el individualismo no podemos construir personalidades individuales y por qué depende nuestros estados de ánimo, nuestras emociones
y literalmente el éxito personal en las expectativas de otros. Me gustaría que, si te parece, empecemos a responder eso. Dale, mira, y justo, y es probablemente mis temas favoritos de la filosofía, que es la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel, ¿no? La idea es que cuando tú conoces a una persona, esta persona te juzga, tú lo juzgas, y normalmente se atribuye quién es el esclavo y quién es el maestro, ¿no? Se logra esta pelea como decir quién es el poderoso y quién es el débil, quién es el que manda y quién es el que obedece. En la sociedad de los likes, en la sociedad de que si alguien no te pone like, ya te cortas las venas. Sí, y lo interesante es que el ser humano tiene esa necesidad de validación externa. O sea, el ser humano no se puede autonombrar, no se puede autocalificar. Depende de un externo que lo juzgue y le dé su lugar. Entonces, de ahí viene la idea de la dialéctica del esclavo y el maestro, ¿ok? Pero lo importante aquí no es el maestro, porque el maestro ganó. El maestro fue reconocido por el esclavo y el maestro, bueno, pues alguien me reconoce como maestro. Lo interesante aquí es qué pasa con el esclavo. Y lo que decía Hegel es que el esclavo lo que hace es que transforma la naturaleza con el trabajo y se ve reflejado en el fruto de su trabajo y se identifica en el fruto de su trabajo. Entonces, yo a lo mejor fui considerado esclavo por X o Y motivo, pero fui, corté un árbol y construí una cabaña. Y en esa cabaña veo reflejado el fruto de mi trabajo. El problema es que en las sociedades modernas no nos vemos reflejados en el fruto de nuestro trabajo. Es imposible que tú construyas un sentimiento de identidad y de dignidad si no te ves reflejado en el fruto de tu trabajo. Si te pasas todo el día picándole un botón en una planilla de Excel y no sabes cómo tu trabajo mejora la sociedad y mejora el futuro de la humanidad, claramente no vas a tener identidad. Esta es la alienación del trabajo marxista. Y ahorita estamos todos alienados, sin identidad, incapaces de identificarnos con el fruto de nuestro trabajo. Yo te voy a dar mi punto de vista y por qué tiene que ver con la expectativa y con la responsabilidad. Cuando somos niños y estamos en la familia, siempre desde pequeños nos educan a la comparativa con lo otro, con la otredad. Claro. Nos educan, mira lo que hace tu hermano, mira lo que hace tu primo, mira lo que hace el vecino. Y entonces vamos creciendo en la primaria. Mira lo que hace el otro es mejor que tú. El otro tiene una chamarra de marca, el otro tiene su papá con un coche. Entonces, vamos comparando, Diego, nos vamos disociando de construirnos a nosotros, porque nuestros ojos, en lugar de estar reflejados en nuestro interior, estamos siempre volteando a otras partes, sí, viendo lo que el otro tiene, lo que el otro hace. Y entonces se va creando, Diego, un patrón de individuo que va generando siempre una vista hacia el exterior y una expectativa sobre lo que el otro hace, sobre lo que el otro dice, sobre lo que el otro tiene, sobre lo que el otro logra. Y nos vamos disociando de nuestras propias capacidades. Por eso tienes niños codependientes, tienes jóvenes codependientes y tienes adultos codependientes. Y cuando el adulto tiene que ser ciudadano de tiempo completo y se tiene que responsabilizar, Diego, ¿cómo te responsabilizas de una sociedad individualista e individualizada cuando no tienes proyecto de vida? Tú no tienes un proyecto y entonces no hay un proyecto social. Entonces, y con esto acabo, y entonces corremos el gran peligro de los populismos, porque el populismo viene a decirte, yo te vengo a dar todo lo que tú no pudiste construir en tu niñez y en tu juventud, y como dices tú, el populismo son soluciones fáciles a problemas complejos. Y hoy, Diego, el problema más grave de la sociedad no es un problema económico, no es un problema social, es un problema psicológico, porque abandonamos nuestra capacidad de ser lo que queremos para hacer lo que necesitamos. Sí, sí. O sea, en ese sentimiento como de obligación, ¿no? Donde no tienes opción real. O sea, te venden libertad disfrazada, pero no hay libertad real per se. Y de hecho, justo creo que como lo mencionas, redes sociales viene a acelerar todavía más este proceso. Viene a hacer que esta ansiedad colectiva que se siente, que la verdadera pandemia es una pandemia psicológica, la cantidad de gente que está sufriendo crisis de ansiedad, estrés, depresión, el índice de incremento de suicidios, de violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, o sea, se volvió un tema central de la discusión. O sea, es la verdadera pandemia y concuerdo contigo que está asociado
a esta frustración que sentimos de, oye, pues trabajo, me esfuerzo y no veo resultados, no veo movimiento, ¿no? Como papá es de que cada vez veo más difícil que mis hijos tengan una mejor vida que yo. De hecho, yo ya estoy teniendo probablemente una mejor vida, una peor vida que mis padres, y la veo todavía más difícil que mis hijos tengan una mejor vida que yo. Entonces, ahí nos vemos sumamente frustrados porque no es como que he dejado de trabajar, no he dejado de esforzarme, y ahora esta esperanza que me venden suena como el peor de los venenos. Exactamente. Porque se pudrió la esperanza. O sea, si algo tenía de realidad la esperanza en este pasado, hoy la vemos podrida, y obviamente podrida por el sentido de envidia que genera redes sociales. De que todo el tiempo estás viendo de que, oye, ¿cómo puede ser que un hedge fund ganó $3 billones durante la pandemia, que son 58 millones de dólares por semana, Simón? Claro. O sea, y estos son datos reales. Un hedge fund en Estados Unidos, una persona ganó $3 billones durante un año de pandemia, son 58 millones de dólares por semana. O sea, ese valor es como ganarte la lotería todas las semanas. Hay gente que compra boletitos de la lotería toda la vida con la esperanza de ganarse $1 millón. Y hay ese es el problema, el problema de la esperanza. El problema de la esperanza tal cual. Entonces, es verdad, estamos enfermos de esta esperanza podrida de esforzarnos y no ver absolutamente ningún resultado, porque el formato, el sistema, las grandes superestructuras no permiten que esta esperanza se ejerza. Claro, totalmente. Y bueno, habiendo entonces ya explicado cómo es que llegamos a generar sociedades fabricantes de expectativa y de esperanza, ahora yo te invito a que platiquemos de un segundo punto, ¿cuál es la alternativa? Porque aquí la gente que nos está viendo no es para nada más diagnosticar qué es lo que estamos proponiendo y qué es lo que estamos aportando. Una revolución de la responsabilidad, te propongo. Una revolución de la responsabilidad, pero con herramientas que ya existen y que ya las hemos platicado. Porque la gente que nos mira va a decir, ¿qué tiene que ver blockchain? ¿Qué tiene que ver el marxismo? ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial y los algoritmos con una sociedad de responsabilidad y con una sociedad que abandona la esperanza y las expectativas? Claro. Yo quisiera nomás terminar de decir, la esperanza es uno de los venenos más peligrosos y que mete en un estado crónico a las sociedades en una frustración permanente de la política. Desde México, desde Vicente Fox hasta el gobierno actual, todo, y así pasa en América Latina y así sucede en todos lados, siempre empiezas con un romance y terminas mentando madres. Sí, es totalmente lo que termina pasando, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer, Diego? ¿Cuál sería el planteamiento? Y mira, y ahora yo te doy la mía. Y me gusta cómo lo planteas, porque justo ese comentario que acabas de hacer sobre la política es mi descripción del marketing. El marketing es prometer de más y entregar de menos. Y eso lo es justo... Fue nuestra primera plática. Sí, y es justo lo que está haciendo la política. Y le pegas al clavo. La frustración que tenemos nosotros es que todos los políticos empiezan, como bien dices, con un romance y pasan 2, 3 años y te das cuenta que, bueno, era otro populista que venía a prometerme respuestas fáciles, no logró absolutamente nada y nada más queda que la frustración. Y de hecho me parece también sumamente criticable que se aprovechen estos ciclos de frustración permanente por la esperanza vacía en buscar estas cosas como, bueno, vota castigo. Entonces, ok, ¿te decepcionó Bueno, entonces ahora vota por el otro. La esperanza es la estafa institucionalizada más grande de la historia de la humanidad, sobre todo en el siglo del marketing. Claro, y no cambiamos absolutamente nada. Pero a ver, proponiendo como me retaste. Yo lo que propongo es realmente una evolución de la responsabilidad. Y creo que por eso le funciona muy bien el título. ¿Por qué una evolución de la responsabilidad? Porque obviamente, si nosotros queremos que la gente realmente se motive a trabajar, a construir un horizonte colaborativo, que esa frase, la construcción de un horizonte colaborativo, es el sentido freudiano del trabajo. O sea, trabajamos porque creemos que la sociedad podría ser mejor. O sea, la gente se levanta y hace las cosas en la vida porque cree que el mañana podría ser mejor que el hoy. Ese horizonte colaborativo es lo que hace que las sociedades tengan un sentimiento de coerción y de colaboración, un contrato social a la Rousseau. Pero tiene que haber una revolución de la moral y de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hoy existe lo contrario. Si le echas ganas no cambia nada, y si te friegas al mundo y le robas a la gente y te jodes la naturaleza, no hay ninguna accountability. Claro, el que no tranza no avanza. Okay, perfecto. Sí, tal cual es eso. Ahora yo te voy a dar la mía.
porque desde el punto de vista filosófico estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿con qué se come la solución? Y la respuesta, Diego, es simplemente con la democratización de la tecnología, Sí, y voy a parecer merolico, pero es la realidad, con el blockchain. Por eso todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver en YouTube, estudien lo que es blockchain. Blockchain es simplemente y sencillamente la capacidad de generar esta responsabilidad del comentario y que todo quede verificado y verificable y que materialice la democratización de la responsabilidad. Punto uno. Y dos, Diego, que esto es totalmente claro. Gobiernos con ciencias de datos objetivos. Gobiernos con datos, no con dichos. Gobiernos que tomen decisiones sí, basados en parámetros reales claro. y ciudadanos informados, conscientes que cada una de las decisiones que vamos a tomar no nos vamos a basar en la infodemia ni en fake news, sino en la capacidad, aunque nos dé flojera, de leer, de informarnos, de construir conciencia. Y para poder hacer eso, necesitamos una cultura de la responsabilidad. Claro, totalmente. Para cambiar gobiernos y hacer gobiernos sanos, necesitamos empezar a sanar como sociedad y sanar como individuos. Sí, y creo que son cosas que tienen que progresar de la mano. Y me parece increíble que hablemos de estos temas como transparencia en el manejo de las políticas públicas o del presupuesto público, porque, o sea, es absurdo. O sea, realmente cuando te pones a pensar, es un obscurantismo, es un pensamiento tan retrógrada, la manera como se hace política en Latinoamérica. O sea, hazme el favor, deberíamos de tener algo como una democracia, en algunos sentidos, un poco más directa, de decir, oye, si tú como candidato estás proponiendo, no sé, legalizar el aborto, pues en el momento que yo vote por ti, y si llegaste a la mayoría de votos, el primer día se firma en automático que legalizaste el aborto. Pero Porque no el nada problema... más eso, no nada más eso. Cuando tú propones legalizar el aborto, tú tienes que traer una base de datos en donde tú le digas a la persona no lo que piensas, no lo que se te ocurra. No, Mira, claro, esta es la realidad. La claro. verdad son los datos, no los dichos. Necesitamos Sí, educarnos con datos. sí, Para eso totalmente. son los datos. Sí, Diego, claro, totalmente. vivimos en la era de la iluminación de la información y en la ignorancia y el oscurantismo del conocimiento. No, totalmente. Y de hecho hay un dicho bien bonito que leí hace poco que es, pasamos de ser una sociedad donde la verdad se ocultaba de nosotros y ahora estamos transformándonos en una sociedad que se oculta de la verdad. O sea, Exacto. es increíble. O sea, es increíble que tuvimos que regresar a tener conversaciones sobre si la Tierra era redonda, sobre si llegamos al espacio, sobre si el cambio climático y el antropoceno es real, sobre Porque, cómo funcionan las medicinas para parar el pero, COVID. O sea, ¿qué pero, pasó? ¿qué pasó? Lo que te dije al principio, te fijas, todo es el exterior, vámonos a la luna, A vamos a Marte. descubrir a Marte, pero ¿cuándo te has preguntado, oye, vamos a descubrirnos a nosotros? Sí, ¿Qué es lo que tenemos? A ver, Diego, llevamos un año y pico en una pandemia. Todo es ver Netflix, todo es ver afuera, todo es ver películas. sí, No soportamos estar con nosotros mismos. sí. Nos da pavor, nos aterra la soledad, porque no Claro. sabemos convertir a la soledad en una capacidad individual de conocernos a nosotros. Y Nos da aquí miedo. nada más quiero hacer un hincapié importante, porque cuando vinculas el dicho de la responsabilidad individual, pero individualidad con responsabilidad, ¿ok? Exacto. ¿Por qué creo que es importante hacer esta distinción? Tradicionalmente, lo que se ha hecho los últimos años es que se apela demasiado al individuo con sus pequeños cambios, ¿ok? Como decir, no uses popote y así vas a salvar la tierra, ¿sabes? Es de que, como si fuera algo, ¿ok? Entonces, es importante que los que nos están viendo no confundan, porque de lo que estamos hablando aquí de responsabilidad, una evolución en la responsabilidad, con una evolución en esa responsabilidad individual, a lo que nos referimos es que queda pendiente entender con datos, con hechos, cuáles son realmente estos cambios sistemáticos que necesitamos buscar como individuos para realmente tener un progreso. ¿Sabes? Mira, Diego, un dato, sí. Porque creo que la gente muchas veces se esconde y dice, ah, bueno, es que yo le di like a esta publicación, o yo compartí, o yo le di no sé qué, participé, entonces ya hice mi parte, ahora déjame ver cómo el mundo se incendia. Y no, Totalmente.
Un ejemplo, en 1968 ni tú ni yo ni mucha gente que nos está viendo habíamos nacido, pero América Latina vivía una efervescencia por gobiernos que llegaron a ser, que estaban aterrados por el comunismo y estaban aterrados por el marxismo y se instauraron dictaduras. Mm. Tienes el caso de Brasil, en donde Pelé, por cierto, ahí está la serie El ahorita en documental. Netflix, ya lo viste, yo ya lo Sí, vi, ¿ya lo claro, sí, viste? Está buenísimo. padre, ¿no? Muy bueno. Qué padre ser humano Pelé. Pero bueno, entonces tienes a Pelé y si Pelé jugaba bien, si Pelé estaba bien, todo un país estaba bien. Sí, ¿Y por qué traigo a Pelé? Porque Pelé era el títere ideológico, semiótico de la dictadura militar para manipular a la sociedad brasileña exactamente. y para dormirla. ¿Y por qué pasa eso, Diego? Porque es la revolución de la esperanza. Pelé el de la pelota, Pelé el del Maracaná, Pelé el del Santos, pero no tu individuo, no tu persona, Claro, no tu ciudadano. Por sí. eso el Eh, populismo, por eso el fracaso de la democracia. mm, Diego, ¿para qué la elección si no tienes? ¿Para qué vamos a elegir si no somos capaces ni nos hacemos responsabilidad, nos damos responsabilidad de nosotros mismos? Ese no, es el totalmente. fracaso de las democracias. Sí. La democracia te dice, oye, elige este vaso, elige este teléfono, pero oye, antes de elegir el vaso y el teléfono, elige primero ser tú. Claro. No, y me gusta mucho el ejemplo que pones de Pelé. Hay otro jugador muy famoso que se llama Carlos Casagrande, que jugaba en el Corinthians, ¿no? Y el Corinthians después, obviamente posterior a la dictadura militar, el Corinthians, que es un equipo bastante controversial de Brasil, tenía entre sus jugadores un movimiento democrático corintiano, donde los jugadores del Corinthians defendían la democracia y si pasaba algo decían de que no, es importante votar y es importante ir a las urnas y los futbolistas tenían esta conciencia de clase, la importancia de la conciencia de clase, ¿ok? Hoy en día, y me encanta cómo lo dices, muchos de estos entretenimientos se usan como parte de un aparato ideológico. De hecho, Claro, el hecho de que siga existiendo el fútbol o que todavía estén los jugadores yendo a jugar fútbol en medio de una pandemia, como está Brasil, con sus 1,900 muertos por día, mientras fingen que no está pasando absolutamente nada, quiere decir que fueron completamente devorados por la ideología. totalmente. La gente lo ve y dice, ah, no, todo está bien, tal cual como decías con Pelé. Y nomás una cosa, Diego, porque la gente dice, ¿qué tiene que ver todo esto? Pero cuando, insisto, rechazamos, tú rechazas ser tú y yo rechazo ser yo, vienen la sociedad de las etiquetas, Claro. vienen los fifís, vienen los chairos, tú eres esto, yo soy esto. Construimos una sociedad de los juicios, una Mm. sociedad del prejuicio, y ese es el gran problema. Por eso, Diego, es tan importante, yo creo, lo que estamos platicando, porque podrán pasar 5, 10, 50 o 60 años y en lugar de avanzar, vamos a parecer como el hámster corriendo al La revés, no ruedita, vamos a sí. evolucionar. Ese es el gran problema. Por eso yo creo que es tan importante que estemos hablando de este asunto. Y te quiero preguntar, ¿qué tiene que ver el ego en todo esto, Diego? Complicado el tema. La verdad es que o sea, el problema del ego hoy en día, para mí, hay un dilema de Schopenhauer que se llama el dilema del erizo. ¿Okay? El dilema del erizo es que los erizos, los puercoespines, se mueren de frío en el invierno. ¿Por qué? Porque no se pueden acercar mucho porque se hacen daño y si se alejan no generan suficiente calor en manada y se mueren solos. ¿Okay? Ese es el dilema del erizo y es un dilema importante para pensar nuestra manera de ser hoy en día. Es qué tanto puedo yo ser este individuo centrado en mí mismo, volteado a mi propio ser, persiguiendo la autoconciencia hegeliana y el proceso de la conciencia que se autodetermina, y al mismo tiempo que tanto me puedo alejar de los demás al punto de quedar completamente aislado, alienado y abandonado y morir de frío. Exacto. El dilema del erizo es justo determinar cuál es la distancia correcta, cuál es realmente esa interdependencia que existe entre todos nosotros como comunidad y al mismo tiempo el espacio que necesitamos para no hacernos daño. Porque tampoco me parece la solución decir, ah, no, es que nos tenemos que aceptar todos como somos y cada uno con todas sus peculiaridades y todas sus locuras y tenemos que aguantar todo el otro con todas sus formas de ser. No, es un caos. Más bien, lo complicado es determinar cuál es ese punto intermedio entre acercarnos al otro,
darle un lugar al otro, pero sin perder nuestra individualidad, nuestro ego, nuestra propiedad, nuestra personalidad y aún así poder coexistir en sociedad. Yo te traería dos referencias. La primera es, yo me acuerdo mucho de cuando leí El Lobo Estepario. A Y ver. es un momento muy importante cuando siempre te da miedo salir de la cueva, te da Mm. miedo descubrir y descubrirte. Mira, el otro día me preguntaron, y a mí me da mucho gusto hacer chascarrillos ahí en las redes. Sí. Les dije, les voy a dar una sorpresa. Y entonces uno me preguntó, ¿ya vas a salir del closet? ¿Y sabes qué le contesté? ¿Y sabes No. qué le contesté? Salir del closet, sí, cuando he entrado, ¿no? Entonces, Sí, digo, nomás para sí, claro. cuando le digo a mi esposa eso y se muere de la risa, pero a mí me gusta bromear, ironizar con nosotros mismos. Y es un poco Claro. lo que yo aprendí con El Lobo Estepario. Y con una cosa, con otra referencia también muy importante que yo quiero, sobre todo a los jóvenes que nos están viendo, ya se emocionó mucha gente que nos está viendo con el ejemplo que dije del closet, pero bueno, pero hay un libro que les quiero recomendar mucho que a mí me cambió la vida, que es El Imperio de lo Efímero, de Mm. Lipovetsky. Cuando lees a Lipovetsky te das cuenta cómo el consumismo y cómo el marketing, todo está hecho para comprar. Si yo puedo comprar, yo soy. Me siento tan mal y me siento tan deprimido, me siento tan deprimida que tengo que ir a Chanel a comprarme una bolsa o tengo que ir al centro comercial a comprarme algo. Porque como no puedo ser lo que quiero ser, necesito tener para ser. Sí. Entonces, el ego ya es una codependencia en donde implica necesariamente si yo tengo, soy. Si no Ujú. tengo, no soy. Y ahí entramos ya en el dilema de toda la responsabilidad. Por eso la relación entre ser, identidad, la responsabilidad y el ego. Para mí el ego es meterte a esa cueva del Mm. lobo estepario y es desnudarte de lo que tú eres y disfrazarte de lo que tienes que tener en esta sociedad de expectativas de Lipovetsky. Sí, es un tema buenísimo. Yo concuerdo contigo. Digo, mi esposa es psicoanalista lacaniana, ¿no? Entonces yo pasé mucho tiempo leyendo a Freud y Lacan. Son lecturas muy buenas, muy densas y a ver, y justo eso es justo lo que comentas. La vez pasada yo hice un ejercicio en redes sociales donde le preguntaba a la gente, a ver, háblame de ti, pero descríbeme cómo eres y no hables de ninguno de tus hábitos de consumo o nada que tenga que ver con marcas o gastar dinero. Ajá. A ver, y te reto que me hables de ti. A ver, dime quién eres, cómo haces la vida, qué te gusta, cuáles son tus pasiones, pero no uses ninguna referencia de marca ni de hábitos de consumo. ¿Y qué Y eso pasó? pues nadie es nadie. O sea, Sí. nadie es nadie. ¿Por qué? Porque bajo el capitalismo tú solo eres aquello que consumes. Eso, eso, ya le diste al clavo. Entonces, Exactamente. el problema es que nadie tiene una personalidad real. La única personalidad es aquella que te venden, ¿no? Entonces, tú te estás completamente dependiente de comprar aquel último artículo, servicio o producto que refleja lo que tú Pero, realmente pero eres, ya ¿no? viste entonces por qué el capitalismo es más populista que cualquier otra cosa y por qué nos Claro. han disfrazado todo. Totalmente, porque todo el tiempo te está vendiendo la solución al vacío existencial Exacto. con una gorra, con unos tenis, con un Ojo, viaje. jóvenes, escuchen. A ver, Diego, repite por favor lo que estás diciendo. Repítelo. El capitalismo te vende la solución para el vacío existencial con una gorra, unos tenis, un viaje, un curso de 300 pesos. O sea, es lo más tonto del mundo. Es el ¿Es populismo populista hecho sí modelo o económico. no? Claro, Es, totalmente. por eso es populismo en una Coca-Cola o en una Pepsi-Cola. Sí, sí, sí. Literal, te venden. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que siempre promete de más y siempre entrega de menos. Entonces, ¿en En qué? el momento que compras aquello que pensaste que te iba a hacer ser tú, te das cuenta que no era eso y que necesitas En, comprar otra cosa y te endeudas. entonces, ¿en qué nos hemos equivocado? Bueno, no, yo no. ¿En qué se han equivocado quienes queremos el bienestar por las mayorías? En que no hemos sabido llevar a la realidad, bueno, a nosotros ya nos toca desde la sociedad, Claro. no se ha sabido llevar desde la realidad que marxismo
y llámale socialismo o cualquier ismo, no es fabricar pobreza, sino es crear y democratizar la mayor cantidad de posibilidades y fuente de riqueza para las mayorías. Claro, totalmente. Y ha sido mucho más el poder del marketing capitalista que ha generado mucha más pobreza, muchos más pobres, muchos más individuos alienados y aislados que son una mercancía en realidad. Y nosotros tenemos, yo te invito, tú, yo y toda la sociedad, tenemos la enorme responsabilidad de construir una sociedad alternativa, Diego. Claro. Y a ver, esta palabra, alternativas. ¿Por qué? Te voy a confesar una cosa. Detesto los futuristas. ¿Okay? Y ahorita estoy peleado con los futuristas. Porque los futuristas lo que hacen es que agarran el mundo como es hoy y lo estiran a mañana. Y prácticamente agarran el ceteris paribus, esta fantasía ideológica que se inventaron los economistas para que alguien les hiciera caso, donde todo lo demás permanece constante, que nunca pasa. En el ITAM me la enseñaron y si no me la sabía me reprobaban, pero bueno. Y en economía cuando se dice ceteris paribus quiere decir todo lo demás permanece constante, ¿no? Que es la única manera de probar tesis de leyes en economía en una sociedad tan dinámica y con el ser humano que es tan complejo. Pero realmente nada es ceteris paribus. Todo está constantemente en un proceso de cambio y todas las cosas son interdisciplinarias y intersubjetivas, en el sentido que se afectan unas a las otras. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nos crean esta idea de que realmente podemos tener estos pequeños controles de algunas decisiones cuando todo lo demás es realmente un caos y estas leyes pues no acaban no sirviendo para nada, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. Lo que tenemos que hacer aquí, y a grandes rasgos lo que pasó, es que crecimos en una sociedad consumista que creó una sociedad sin personalidad y dependiente del consumo. Y dependiente del consumo y responsable con la administración de los bienes del mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, una revolución de la responsabilidad y repensar el rol de cómo uno se construye un concepto de individualidad que no esté colgado del consumismo. ¿Estás de acuerdo en habilitar a más personas, a más seres humanos con técnica y capacitarlos con nuevas habilidades para empoderarlos? Simón, que se vean reflejados en el fruto de su trabajo. Exacto. Hay que democratizar las fuentes de riqueza. Exacto. Eso se logra con más conocimiento técnico, no con más educacionismo. ¿Claro? Totalmente, totalmente. No nos conviene el pueblo con el pan y el circo. ¿Estamos de acuerdo? No. Bueno, tampoco nos conviene una sociedad de la expectativa y una sociedad que le eche la culpa a otros. No, porque nos enfermamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para ir, digamos, cerrando la charla, porque tú te tienes que ir y aquí ya casi van a ser las 11 de la noche. Ya. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que podríamos asumir en esta posibilidad? Porque le quieres ir contando un poquito a la gente hacia dónde va a ir Diálogos por el Porvenir o lo guardamos todavía un poquito más. No, dale, la vez pasada yo más o menos revelé un poquito de la idea, pero... No, tú. Pues miren, algo que estamos planeando... Pero poquito. Sí, muy poquito. Tenemos que buscar maneras de democratizar las fuentes de generación de riqueza, porque justo como hemos comentado, la idea no es distribuir miseria, sino hacer que todo el mundo tenga acceso a la generación de riqueza. Entonces, eso es lo central que queremos construir y todas las ideas van a ir en esa dirección. ¿Cómo hacemos que más gente tenga oportunidad de crear valor hacia la sociedad, hacia el futuro y permanecer dueño de ese valor? Porque justo el problema hoy, y lo has comentado muchas veces, es que dice que el dinero mata las ideas, ¿no? El dinero importa más que las ideas. Las ideas valen nada, el dinero es lo que realmente cuenta. Cuando no, históricamente, las ideas son las que transforman, las grandes ideas, las grandes visiones. Pero entonces, para esto, pues necesitamos también visiones de futuro. Necesitamos alternativas de futuro. Necesitamos que la gente pierda el miedo a todo este lavado de cerebro ideológico que llevamos 50 años acumulando y pensemos realmente en alternativas. Alternativas de organización, alternativas de responsabilidad, alternativas para lograr un sentimiento de individualidad. Y para esto necesitamos otra vez abrir nuestra cabeza, desaprender un poco de dogma y estar abiertos a reaprender algunos conceptos nuevos. Completamente de acuerdo. Y eso lo vamos a ir descubriendo con una cosa que va a pasar muy pronto. Se va a ir construyendo con un desenlace muy interesante que les vamos a ir platicando. Diego ha hecho mucho choro y mucho rollo ahorita, pero ténganos un poquito de paciencia. Claro, todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Claro. Y bueno, finalmente, ¿cómo aplica esto del ego
de la sociedad de la expectativa y la responsabilidad con lo que está pasando con los movimientos feministas y con lo que está pasando con la mujer, Diego, para cerrar? Que mira, justo esto para mí es el tema importante de la dignidad. O sea, acuérdense de esto. Uno no se puede atribuir dignidad solo. La dignidad se la tiene que atribuir a alguien más. Y para que tú aceptes que alguien te atribuya como un rol de dignidad, lo tienes que percibir como un igual. Por eso la importancia de la igualdad. Si no somos todos iguales o no nos percibimos todos como iguales, aunque los otros nos digan dignos, no nos las creemos. Pero la igualdad no se decreta, se conquista. Se conquista, se construye. De hecho, Foucault decía, y me encanta, que él decía, todo aquello que ha sido ideológicamente construido puede ser políticamente destruido. Entonces, durante un tiempo vamos a tener que pelear por construir esa igualdad, o sea, por destruir la desigualdad ideológica y reconstruir una igualdad política, una igualdad legal, una igualdad de oportunidades, una igualdad de accesos, una igualdad de capacidades, una igualdad de méritos. O sea, esa igualdad es la que se tiene que construir, no es algo que se toma for granted. Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que tenemos mucho por hacer. La sociedad de la expectativa, la sociedad del consumo, la sociedad de la televisión, la sociedad de Netflix, tiene un futuro complejo y tenemos sin duda alguna, yo diría que lo poco, ojalá poco que nos queda en esta pandemia, hagamos un ejercicio muy importante para todas las personas que nos están viendo y con esto acabamos. No tengan miedo de estar en su cuarto solos o solas. No tengan miedo de platicar y conversar con ustedes mismos. No tengan miedo de preguntarse quiénes son y hacia dónde van. No tengan miedo de no saber las respuestas. Tengan miedo de no quererlas construir. Diego, muchas gracias. Un enorme abrazo desde Londres y un abrazo a todas las personas que nos están viendo en México. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Acuérdense de picarle a todos los botones porque así funciona el algoritmo. Vamos a estar subiendo este video también a YouTube. Ayúdenos a compartir, a comentar, denos sus puntos de vista y recuerden que hacemos esto todos los lunes aquí en Diálogos por el Porvenir. Simón, un abrazo enorme, estimado. Abrazo. Cuídate bye. mucho. Gracias, Bye, bye. Saludos, bye, suerte.